Listo, entonces yo que la Ciudad de Buenos Aires no acató el DNU enviado por el Poder Ejecutivo y entraron entró un tema legal. Claro, Y el recurso de amparo. el tema principal es si es constitucional o no constitucional la forma de proceder del gobierno de la ciudad. El amparo que presentó en 2 vías, en la Ciudad de Buenos Aires y en la Corte Suprema, el señor Larreta. Eso, señor exactamente. Larreta, cuánto bien dicho. respeto. Perdón. Larreta. Bien, Esa persona. ahora puntualizamos algo sobre eso que estaba diciendo Marina. ¿Qué más pasó? Lo que a mí me sorprendió, que era lo que te había dicho en la clase anterior, que yo la verdad me quedé sorprendida, que haya salido tan rápido el fallo. Eso a mí porque yo daba por sentado que no, acordate. No, y a mí ¿Por qué? ¿Vos pensás que nuestra justicia es lenta? El creo amparo, que le conviene no. el Ahora, amparo tiene que ser rápido. por otra cosa, la justicia no te da ni 5 de bola. Pero para estas cosas parece que sí, que es rapidita. Pero tiene que ser una acción expedita el amparo, tiene que ser rápido. Sí, no, bueno, pero saben Pero los amparos que duran los tiempos 5 de la años. justicia no son los tiempos de la vida. Yo creo que la vida va mucho más rápido. Ojo, igual no, tampoco querramos decir los que esto tiempos no de era la una justicia no cuestión es lo urgente. mismo para todos iguales. Eso No vamos- es la conclusión que yo No llegué. vamos a decir que esta no era una cuestión urgente, porque en definitiva era saber si mandaba a alguien a su hijo a la escuela o no, de un día para el otro. Pero sí es cierto, digamos, que es una decisión en 2 días, que eso no suele suceder. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Que ante lo que decidió la Corte Federal, decime si digo mal, Larreta volvió a presentar otro amparo. El procurador que es creo que Zanini, llevó el caso a la Corte Suprema para que lo resuelvan ahí. O sea, también sucedió que fue una semana con mucha información, entonces es normal que se entrecrucen, porque a la par también está la cuestión sobre coparticipación entre ciudad y nación, entonces había noticias ahí, que Zanini fue a la Corte a hablar, entonces pasa. Por la incompetencia, ¿no? Por la incompetencia pasó a la Corte Suprema. ¿Qué cosa pasó a la Corte Suprema? El pedido que hizo Larreta, digo. Ay, qué Ahora preciso sobre eso porque digamos, ese no es el camino que sucedió, pero quería saber, digo, si todos estamos en la misma página de saber qué es lo que está pasando. Digamos, yo creo, esto es una lectura personal, que los hechos tienen un análisis jurídico, pero que a mí en lo personal, por ejemplo, me angustiaron muchísimo por la gravedad institucional que implicaron el avance de ciertas medidas o reacciones, y el nivel de River Boca que plantean cuestiones que en el marco de una pandemia encima, que era si me gusta Larreta me parece bien su decisión, si me gusta Alberto me parece bien su decisión, en lugar de pensar más bien en de qué decisiones estamos hablando, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso es lo que intento transmitirle todo el tiempo, por más que nosotros tengamos nuestras ideas y que eso no va a cambiar, pero sí que intentemos mirar este tipo de hechos, de situaciones, con una lupa jurídica, porque esto es imposible no mirarlo con lupa jurídica. Digamos, si son ustedes, si son estudiantes de Derecho, no pueden obviar la lupa jurídica. Esto está atravesado totalmente, digo, a mí me pasó, amigos, amigas, colegas, escribiéndome para entender cómo era la cuestión de competencia, y a quién le correspondía entender y a quién no, y si podía hacer lugar a la cautelar o no, y si tenía que ir a la corte. Imposible entender esto, y si Alberto estuvo bien o estuvo mal con el DNU, imposible entender esto sin hacer un análisis jurídico. Y creo que es importante que lo hagamos,
más allá de las ideas que tengamos, y que como ciudadanos también seamos responsables en... A mí me puede gustar Alberto, me puede gustar Larreta, pero intentemos separar, porque las cuestiones institucionales son cuestiones institucionales. Yo no puedo decir porque me gusta Larreta, me parece bien que no oiga un fallo, porque eso mañana lo hace Alberto. Digo, si dejamos pasar ciertos límites, cada vez es peor. Digo, si la Constitución no nos brinda esto que hablábamos, ¿se acuerdan en la primera clase? Esto de los límites autoimpuestos para que la democracia no pierda el foco. Bueno, si no permitimos que la Constitución haga eso porque me gusta determinado candidato o no, determinado gobernante o no, ya lo pongo en términos de candidato, es peligroso, digo, institucionalmente. A mí lo que me preocupó en estos días básicamente fue eso, como la gravedad institucional que implicaban ciertas posturas. Más allá de la política, o sea, posturas más bien ciudadanas. Este River Boca que se vio en las calles, en las redes, los insultos que les decía el otro día, ya lo hablamos, bueno, eso cada vez fue increyendo durante el fin de semana. Entonces sí, por eso les decía, me parece que no hay que esquivarle estas cuestiones y desde nuestro lugar de estudiantes, hacer un análisis jurídico. Después puedo sumarle además mi cuota de convicciones, eso seguro, segurísimo. Pero sí, no escaparle al análisis jurídico porque esto es una cuestión jurídica. O sea, en gran parte es una cuestión jurídica, que obviamente está motivada por cuestiones políticas, seguro. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profesora, disculpe, esto es lo que vi en el noticiero, ¿no? Que hasta inclusive hubo 1 o 2 colegios que no querían acatar el DNU de la provincia de Buenos Aires, 2 colegios privados, y bueno, yo como docente pensaba, ¿no? Qué mal, porque, digamos, qué irreverente sería lo que pensé, ¿no? Porque rebelarse contra un decreto presidencial me pareció como muy grave para una institución educativa, más allá de que, bueno, yo trabajo en el Estado, entonces nosotros, bueno, acatamos siempre todo lo que en el distrito donde yo trabajo estamos trabajando de manera virtual, pero, por ejemplo, no sé, un colegio de La Plata creo que era, y otro más, no iban a acatar la medida, que después al final no sé si fueron sancionados o no, pero yo como docente y como madre además, me pareció como muy irreverente, ¿no? No sé, no acatar una medida presidencial. Sí, es que esa para mí es como la consecuencia de lo que digo de gravedad institucional, es como si el discurso de quienes son los responsables de tomar las decisiones es así de, digamos, de liviano, llama a este tipo de cosas, en que cada uno puede determinar cómo va a interpretar la aplicación de un decreto, que el decreto se puede discutir, pero hay vías legales para discutirlos y hay que esperar que esas vías se resuelvan. Mientras tanto, eso no se resuelve, está vigente. Entonces también sí, pasó eso, pasó que en escuelas los sindicatos amenazaban a quienes iban a trabajar, o sea, es como un nivel de anomia total digamos, por falta de claridad institucional en medio de una disputa política, claramente. Claro, además muchos se ponían en tela de juicio, y yo lo hablaba con algunas personas, que ellos decían no pueden negar el derecho a la educación, pero en realidad el derecho a la educación estaba garantizado porque se accede desde la virtualidad, y digamos, no estamos coartando el derecho a la educación, y estamos preservando el derecho a la salud, que si vamos al caso, tiene más jerarquía que el derecho a la educación, porque si no tengo salud, que voy a pretender tener educación. Entonces bueno, eso como que nosotros mucho lo hablábamos también, porque decíamos, no es que estamos negando el derecho a la educación, porque estamos accediendo de manera virtual por una cuestión que en este momento así lo requiere. Y bueno, era medio complicado también que la gente lo entienda, porque... Ahora vamos a hablar igual de la naturaleza de la medida, si es una naturaleza, si la naturaleza es educativa o la naturaleza de la medida es más bien sanitaria.
Ahora cuando pasemos a analizar un poquito más la norma lo hablamos. ¿Alguien más quiere decir algo antes de arrancar específicamente? Cuando empezaste Profe. a decir que te habían llamado hasta colegas tuyos para preguntarte, abogados y abogadas, imagínate nosotros que yo estoy empezando, que lo veo desde el lado médico nada más, o sobre todo el lado médico, entendiendo lo que es la epidemiología, las medidas que ojo, se debaten. Yo estaba mirando un artículo en una revista de ética que se publica en Barcelona, donde está la cátedra de bioética, donde uno de los médicos hablaba de las medidas impopulares que se tienen que llevar a cabo en una pandemia. O sea, eso lo discuten en España también, no somos los únicos. Pero No, sí, es que la el pandemia derecho a la vida. mundial y las respuestas sanitarias son así, como contadas con los dedos de la mano, o sea, no hay una cantidad de medidas, batería de medidas que se pueda tomar, o sea, es restringir actividades y restringir la circulación. Y eso pasa acá y en todo el mundo. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabés que desde mi punto de vista es medio complicado tener una opinión objetiva, ¿no? Cuando estamos todos en medio de este gran despelote de cosas que no sabemos por dónde viene el golpe. Entonces, a veces pensarlo desde el punto de vista jurídico, estrictamente, a mí por lo menos se me complica porque está uno en juego. Yo trabajo también para la provincia, soy empleada pública, estoy todo el tiempo con gente, vivo esta realidad todos los días, veo todos los días mis compañeros intentando salvarse o poniendo distintos motivos para no ir a la oficina a trabajar y preservar su situación, su salud, sobre todo, pero sí es muy difícil verlo desde un punto de vista objetivo. Creo que es casi imposible. Y separar en este momento, donde está todo en el hervidero, una cosa de la otra. Se hace una gran mezcla. También es muy difícil que, por este mismo motivo, ¿no? Que la subjetividad humana es así, que no exista un Boca River y que no empiecen a surgir estas cuestiones de partidos y de diferencias porque me gusta uno, porque me gusta el otro, dejando de lado por ahí lo más importante que es esta situación de pandemia que estamos viviendo. Esto, te lo digo desde mi lugar de ciudadana, desde mi lugar de mamá, desde mi lugar de todo, ¿no? Preservar la vida ante todo, este era el tema hoy, ¿sí? Mucha gente no lo ve así y a veces uno escucha cosas que son incoherentes, absolutamente. No, total, Sandra, y gracias por el comentario. Yo entiendo que es muy difícil y que mi respuesta no te suene antipática para nada, pero yo creo que es más difícil cuanto más nos faltan herramientas jurídicas. Si nos faltan esas herramientas jurídicas, obviamente lo único que tenemos es nuestras convicciones personales, las cosas que traemos, que están siempre. O sea, yo, que soy abogada, que más o menos tengo esas herramientas jurídicas para analizar esto al menos, también tengo mis convicciones personales y no las voy a dejar de lado, eso está clarísimo y no pido eso, para nada. Pero sí creo que solo poder hacerlo de acuerdo a nuestras convicciones personales, a cómo nos impacta a nosotros y en este Boca River, tiene mucho que ver con que todavía en su caso creo, corregime si no, le faltan ciertas herramientas jurídicas que para eso estamos acá, o sea, para eso ustedes están en esta carrera, para poder adquirir esas herramientas jurídicas, y una vez que las tengan, van a poder hacer esos análisis con mucha mayor profundidad, sin separarse de una convicción personal, eso seguro, pero a partir de un análisis jurídico, ¿sí? Y a partir de, primero un análisis jurídico. Claro, por eso, a ver, por ahí no lo expresé. Si se lo deja nada más que a la subjetividad, ahí está la situación de conciencia de cada uno. Entonces, si no hay normativas, no se pueden llevar a cabo acciones claras y precisas con respecto a la salud. Tanto te diría que hasta el manejo de las obras sociales están haciendo lo que quieren, desamparan absolutamente el asociado, le hace tan complicada la situación, no saben a dónde ir, están todas las camas ocupadas,
Entonces, si no hay una normativa que aclara eso, nadie sabe cómo jugar las piezas del juego. Es lo que yo entiendo. Y claramente que es necesario tener todas estas herramientas jurídicas desde ya. Lo que digo es que a la gran mayoría por ahí se nos hace difícil separar una cosa y tener por ahí, nosotros que somos estudiantes de abogacía, por ahí lo vamos a tener más en cuenta y vamos a estar más atentos a todo esto. Pero la mayoría de las personas, o por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, que no es chico, estas cosas pasan de largo, o sea, no pasan por encima de cualquier tipo de norma. Bueno, pero, o sea, de eso ¿no? estoy Las segura. herramientas son bienvenidas y nunca van a estar de más, y estaría, pero es así como una utopía que se entienda, que todos entendamos No, por yo no dónde creo y que por que qué, es una ¿no? utopía. Yo creo que hay una ausencia de educación cívica y de materia constitucional en los secundarios, diría que es necesario solucionar, porque, digamos, porque necesitamos personas responsables y que no solo entendamos la realidad de acuerdo a cómo nos impacta una decisión. Porque digo, las decisiones todo el tiempo nos van a impactar. Ahora, queda en nosotros pensar, bueno, me impacta a mí así, pero al que tengo al lado le impacta diferente. Primero una cuestión de empatía, pero además, bueno, pero esta decisión que se toma está en los marcos constitucionales, la persona que la dictó tiene facultades para hacerlo, la persona que la discutió tiene facultades para hacerlo, el juez que decidió anularla tiene competencia. Más allá de que, digo, a todos nosotros acá, el decreto de la semana pasada, de alguna, en mayor o menor medida, nos afectó. Eso no puede ser la medida para analizar una política pública, una decisión de un órgano público. No puede ser la medida. O sea, la medida para analizar si está bien o está mal, que a mí en lo personal, esto es mi visión personal. Digo, necesito que mis alumnos, mis estudiantes de Derecho Constitucional tengan otras herramientas para hacer ese análisis. Y después sí, obvio, a mí me afectó porque mis hijos en mi casa son un quilombo y yo me vuelvo loca y no puedo trabajar, porque siento que mi hijo no avanzó durante un año en la escuela de manera virtual, lo que sea. Lo que Perdón, sea. profe. Pero sí recurrir primero a las herramientas jurídicas ante este análisis, porque si no estamos perdidos, digo, de verdad siento que cada vez esto se está yendo más de las manos. Me quedo muy preocupada de lo que pasó durante estos días en este River Boca, cada vez es más drástico, y con una falta de responsabilidad también política seria, de acuerdo a mi modo de verlo, entonces que cada vez es como una bola, que cada vez es peor. Pero entiendo, Profe, perdón. y entiendo con eso, Sandra, que no estás queriendo decir no quiero las herramientas más jurídicas, para nada. Entiendo que lo que querés decir es... No, al contrario. Por eso. No, entiendo que lo que querés decir es lo que yo también sé, que esto le falta a un montón de personas y le va a seguir faltando porque ya está, pues pasó el tiempo. Pero también me alegra que tenga un grupo de estudiantes como ustedes que vienen a la facultad justamente a adquirir estas herramientas. Así que me quedo con lo positivo. Profe, perdón, quería decir una cosa, y es que nosotros, los estudiantes, nos movemos generalmente en grupos de Facebook, donde ya hay personas teóricamente recibidas, que están diciendo muchas, pero muchas cosas que son terriblemente infundadas, que se ven en primer año, básicamente, que tienen que empezar a estar atentos, que no tienen que dejarse llevar por un cartelito, que no tienen que dejarse llevar por determinadas personas, que si bien sabemos o dicen tener títulos, están haciendo estragos en las redes sociales, que es lo que más consumimos nosotros como estudiantes. ¿Sí? Estamos en grupos de la universidad, en grupos paralelos de abogados recibidos y abogados que estamos en el proceso, y hay, pero no sé, si yo sacara captura de cada cosa que se dice es terrible la desinformación que generan, pero adrede, ciencia, sabiendo lo que se está haciendo. O la mala información a propósito, no la desinformación, la información a propósito mala.
Sí, lo mismo Claro, pasa con los claro, medios de por eso- comunicación, que ya es como el extremo de la mala información. En general, digo, y no digo Clarín, digo todos, o absolutamente. Por eso yo también claro, pero les he compartido en el video este de cosas básicas para estudiantes de Derecho, medios alternativos de información que no sean los tradicionales, porque realmente nos quedamos muy, muy vacíos con esa información. ¿Les parece si arrancamos la clase? Porque se nos va a ir el tiempo. A ver, lo que estuvo sucediendo estos días, que un poco ustedes traían a colación, así como de a pedacitos lo que fue pasando, tiene que ver con, básicamente, lo podemos resumir en dos problemas constitucionales. Así lo leo yo. Por un lado, tenemos una cuestión de competencia. ¿Quiénes pueden decidir, qué jueces o juezas tienen competencia para decidir sobre determinadas medidas que se toman? ¿Sí? Y eso va a depender de qué medidas son, qué tipo de norma es, ¿sí? Dónde está ubicado el juez o jueza, qué tipo de competencia tiene. Eso por un lado, que es lo primero que vamos a ver. Y esto acá, en lo que estuvo pasando, es como la piedra basal, es como lo básico que tenemos que ver. Y lo primero que tenemos que entender, lo primero. Y luego vamos a tener un tema de control de constitucionalidad. Tenemos un DNU al cual se lo está atacando, ¿sí? El jefe de gobierno de la ciudad lo está atacando por decir que es inconstitucional por determinados criterios, que ahora vamos a ver cuáles son los argumentos. Entonces tenemos que ver la cuestión de constitucionalidad o no de esa norma, ¿sí? Que es el ejercicio que vamos a hacer de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. La cuestión de constitucionalidad todavía no está resuelta. La competencia más o menos pareciera que ya se encaminó, y ahora lo vamos a analizar en concreto. La constitucionalidad o no del decreto todavía no está resuelta porque la tiene que resolver la Corte Suprema. Esto ya llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema todavía no resolvió, ¿sí? Le dio plazo de 4 días al gobierno nacional para que conteste la demanda. Eso fue del lunes a hoy era el último día. A partir de ese plazo ya puede resolver, ¿sí? Hasta acá estamos. Esas son como las dos cosas grandes que vamos a ver hoy. En esas cuestiones también va a estar impregnado de, por ejemplo, como les decía, cuestiones de federalismo, ¿sí? Y de competencia del gobierno nacional para tomar la medida en relación con el jefe de gobierno. Alguien tiene el micrófono encendido y está haciendo ruido. Bien. Bueno, entonces, vamos a empezar con la competencia, ¿sí? Ustedes me frenan si tienen dudas, me quieren hacer preguntas, ¿sí? No hay problema. A partir de nuestro diseño constitucional, a partir de que en 1853, luego completado en 1860, se juntaron las provincias y dijeron, nosotras, provincias del Río de la Plata, nos queremos unir para formar esta constitución y estar unidas bajo un Estado nacional. A partir de ese momento, quedamos que las provincias, ¿sí? Estoy yendo un poquito para atrás para que se entienda, y esto es parte de las cuestiones de federalismo que están en este tema. Las provincias dijeron, a partir de este momento que queremos que ya no ser provincias segregadas, sino un Estado nacional, el cual está formado por provincias, nosotras vamos a delegar al Estado Nacional ciertas competencias, que antes teníamos. Yo tenía 5 dedos como provincia, digo, a partir de este momento, yo 3 de mis 5 dedos se los doy al Estado Nacional, ¿sí? Y me quedo solo con 2. A partir de ese momento, yo esos 3 dedos que delegué ya no los puedo usar más, solamente puedo usar 2 dedos, los 2 que me quedé. Eso es lo que hicieron todas las provincias le delegaron ciertas competencias al gobierno nacional, y esas competencias que le cedieron al gobierno nacional ya no las ejercen, ejercen solo las que se quedaron. Básicamente esa delegación de competencias, ¿dónde está? La delegación de competencia está en nuestra Constitución. El texto de nuestra Constitución básicamente es la delegación de competencia. Es todo lo que hace el gobierno nacional, que por ende no puede hacer una provincia. ¿Se entiende?
Sí, siempre prevalece la Constitución Nacional ante todas las constituciones Eso- de las, eso de las además. provincias. Exacto. Entonces, tenemos el artículo 121. 121 que dice, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Lo que no le delegaron lo conservan, lo que delegaron ya no lo tienen más. ¿Sí? Lo que delegaron está en la parte, si vamos a ver poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo de la nación, esas son competencias que ahora quedaron a cargo de los poderes nacionales. ¿Sí? Ya no lo tienen las provincias. Bien. A su vez, como estaba diciendo Silvia, tenemos el artículo 31, que es el que vimos la semana pasada, que nos habla de las normas supremas de la nación. ¿Se acuerdan? No, la semana pasada no, la anterior. Esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación. Tenemos entonces Constitución, leyes y tratados, ley suprema. Las normas que dictan las provincias en consecuencia no pueden ir en contra de estas tres, básicamente de las normas nacionales, porque si no serían inconstitucionales. La siguiente parte del artículo 31 dice, las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, o sea, a conformarse a la Constitución, las leyes nacionales y los tratados. Listo, punto. A partir de entonces esta distribución territorial de facultades, ¿sí? De competencias, vamos a tener básicamente dos tipos de competencia judicial, jurisdiccional. Profe, ¿Sí? discúlpame. Sí. Una consulta con respecto al artículo 31. Me suena mucho la parte que dice salvo para la provincia de Buenos Aires. No importa. ¿Cómo se interpreta eso? No viene el caso. No importa. Después lo charlamos después. Okay. Por eso ni seguí leyendo, porque sabía que iba a llamar la atención eso. En otro momento, no sé, a ver, tengo que ver en qué clase, lo podemos charlar. Tiene que ver con, digamos, que la provincia de Buenos Aires se une después a la confederación, digamos. Sí, se suma, por eso es este proceso de 53-60, porque en el 60 recién se une la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien, entonces, a partir de este diseño tenemos estas dos competencias básicas. Por un lado, tenemos la competencia federal. Entonces vamos a tener a jueces federales, es esto que tenemos en el medio. Este grafiquito, ¿sí? Que está al revés, es de la cátedra, para mí está al revés, yo hubiera empezado al revés, ustedes mírenlo de abajo para arriba, de este cuadrito hacia arriba, ¿sí? Tenemos los jueces federales. ¿Quiénes son los jueces federales? Básicamente los jueces federales son los que van a juzgar la aplicación e interpretación de las normas del artículo 31, de las normas federales, las leyes nacionales, los tratados internacionales y la Constitución. Los jueces federales son quienes tienen que entender en una causa cuando está interpretándose la aplicación de una norma federal, ¿sí? Que son las que surgen del artículo 31. Los jueces federales, sí, acá está el ejemplo Comodoro Pi, que es lo conocido, pero los jueces federales están distribuidos en todo el país, porque en todo el país se pueden suscitar cuestiones relativas a la interpretación de normas federales. Entonces yo tengo jueces federales en la ciudad de Buenos Aires, pero tengo también en la provincia de Buenos Aires, distribuidos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en San Salvador de Jujuy, en la ciudad de Formosa, en Ushuaia, en todo el país hay un juez, una jueza federal, para entender en estas cuestiones que son materia federal. La materia federal es la interpretación de normas federales y cuando el Estado Nacional es parte, ¿sí? En razón de la materia, en razón de la persona. Esto igual, no se preocupen, lo vamos a ver hacia el final de la materia, específicamente vamos a ver cuestiones de competencia. Pero quiero como plantearles el panorama básico de competencia para que entiendan qué fue lo que pasó estos días. Bien,
Entonces, cuando está en juego la interpretación de estas normas federales, hay que ir acá. Yo tengo que ir a la primera instancia federal, juez de primera instancia en lo federal, en el territorio en el que esté. Luego, si quiero discutir esa decisión, o el demandado o demandada quiere discutir esa decisión, va a ir a la Cámara, a la segunda instancia federal, y luego puedo llegar a mi tercera instancia federal. ¿Cuál es la tercera instancia federal? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Llegó por vía de apelación. ¿Sí? Y ahí la Corte Suprema está ejerciendo su competencia federal por vía de apelación. Ya vamos a ver hacia el final las formas de acceder a la Corte Suprema. Esta es una. Bien. Esto cuando se trata de normas federales. Pero yo les dije, teníamos básicamente, digamos, principalmente dos competencias. Por otro lado, además de la competencia federal, tengo la competencia, ¿cuál? Supongo que la provincial. La provincial. ¿Por qué? Porque a partir del diseño institucional de 1853-1860, el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional, ¿qué dice? El artículo 5, que es también algo que teníamos que ver hoy por el gobierno federal, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Básicamente, del artículo 5 surge que las provincias también van a tener su diseño institucional a partir de una constitución, van a establecer su poder legislativo, su poder ejecutivo, que son los gobernadores, y su poder judicial. Entonces, en determinadas cuestiones, ¿sí?, va a haber una justicia provincial. ¿Y cuándo hablamos de justicia provincial? Hablamos de justicia provincial cuando no se está hablando de normas federales. Estamos hablando de normas provinciales, de normas que dicta el gobernador de la provincia, la legislatura de la provincia. Cuando está en discusión la interpretación de esas normas, yo tengo que ir a un juez provincial. Entonces tengo que ir acá, a la primera instancia provincial. ¿Sí? Y además la Constitución reserva una excepción, que esto lo vamos a ver también, lo dice en el artículo 116 y 117, que habla de la competencia de la justicia federal, justamente, que es además lo que refiere a los códigos de fondo, código civil y comercial, código penal, etcétera, que son dictados por quién esos códigos. Por el Congreso. Por el Congreso de la Nación. Entonces, ¿ustedes qué creerían? Como es el Congreso de la Nación, es una norma federal, debería ser competencia de la justicia federal. Bueno, no. La Constitución hace una reserva y dice, la aplicación, la interpretación de los códigos de fondo corresponden a la justicia provincial. ¿Por qué esto? Porque la aplicación de códigos de fondo es algo completamente cotidiano, entonces si no, todo sería parte de la justicia federal. Básicamente los códigos de fondo aplican a todas las circunstancias de nuestra vida casi. Entonces, si no, la justicia provincial sería mínima. Para fortalecer la justicia provincial y darle competencia, los códigos de fondo los interpretan las provincias, ¿sí? Las justicias provinciales. Entonces, yo sí tengo... Sí. Profe, ¿códigos de fondo a qué se refiere? Civil y comercial, penal... Ah. A eso se le llama... Me faltó esa parte. Está bien. Se le llama códigos de fondo a diferencia de los códigos procesales. ¿Sí? Por ejemplo, el procesal civil y comercial, el procesal penal. Que esos también son materia provincial, pero ¿por qué? Porque directamente los dictan las legislaturas de las provincias. Esos son de forma, ¿no? Los códigos de forma. Exacto, la diferencia entre forma y fondo. Bien, entonces, yo sí tengo una causa que resolver por una ley, norma, la que sea provincial, o la interpretación de una norma que surge del código de fondo, tengo que ir acá, a la primera instancia provincial. Si quiero discutir esa decisión, voy a ir a la segunda instancia provincial. Si quiero seguir discutiendo esa decisión, no voy a la Corte, porque la Corte tiene competencia federal, no provincial. Entonces, ¿dónde voy a ir?
a mi tercera instancia provincial, que es el Superior Tribunal de la provincia. Ustedes tienen el Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y por vía, voy a decir excepcional, no tan excepcional, puedo ir por un recurso extraordinario federal, ¿sí? O recurso de queja, ya lo vamos a ver. Si el máximo tribunal que me dictó sentencia me deniega el recurso extraordinario, voy en queja, como me enojo y me quejo, y voy igual a la corte. Puedo llegar como cuarta instancia de revisión a la Corte Suprema. ¿Sí? Hasta acá estamos, me frenan y me paran y me preguntan si no, ¿eh? Por ahora tenemos dos vías de competencia jurisdiccional, de acuerdo a qué tipo de normas estén en discusión, ¿sí? Y obviamente también de acuerdo a las personas. Si es el gobierno nacional, voy a ir a la justicia federal, si es el gobierno provincial, voy a la justicia provincial. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué pasa? Hay una complejidad más y por eso tenemos una tercera columna. A partir de 1994, la Constitución Nacional hizo un cambio bastante importante en relación a lo que antes del 94 era la capital federal, que luego del 94 ya no es más la capital federal, sino que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la reforma de 1994 se cambió el estatus jurídico de la ciudad autónoma de Buenos Aires, dándole ciertas competencias de autonomía, ciertas facultades de autonomía. ¿Sí? La ciudad de Buenos Aires no es una provincia, no está equiparada en la Constitución a una provincia, pero tiene autonomía. ¿Sí? Antes del 94, la capital federal era solamente la sede del gobierno federal. Tenía intendente, no tenía jefe de gobierno, su intendente lo elegía directamente el presidente o la presidenta, en ese momento era presidente porque nunca había habido una presidenta. No tenía instituciones propias, no tenía poder legislativo, no tenía poder judicial, ¿sí? Solo tenía un intendente que lo elegía directamente el presidente. ¿Sí? Luego del 94, con esta concesión de autonomía, implicó la facultad de darse sus propias instituciones. Entonces, se creó el Poder Ejecutivo, el jefe de gobierno de la ciudad, que es elegido directamente por el pueblo de la ciudad como un gobernador, y se creó la legislatura de la ciudad y el Poder Judicial. La ciudad, a partir del 94, tiene Poder Judicial, que ahora hablamos un poquito de eso. La Constitución, en el artículo 129, creo, dice: la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. ¿Ven? Acá le da la facultad de autolegislarse y tener su propia jurisdicción, su propio poder judicial. Y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Acá habla de los tres poderes: legislatura, poder judicial y el jefe de gobierno, que es poder ejecutivo. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación, ¿sí? Porque sigue siendo la capital. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Esto, que es estatuto organizativo, no lo llama Constitución, porque la Constitución del 94 no equipara a la ciudad de Buenos Aires con una provincia, que las provincias sí tienen sus propias constituciones de acuerdo al artículo 5. Dice que tiene un estatuto organizativo. Finalmente la ciudad de Buenos Aires se dictó su propia constitución y hoy hay una constitución de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Pero la Constitución preveía un estatuto organizativo, no una constitución, porque la Constitución diferencia a la ciudad de Buenos Aires del resto de las provincias. No es una provincia. Seguimos teniendo 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. A partir de esto, de este diseño institucional de la ciudad de Buenos Aires, y que se dictó su propia constitución y ahí estableció su diseño institucional, ahora tenemos una tercera vía de competencia. Ya no solo la federal y la provincial, sino que ahora tenemos la justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Básicamente. Que no la pongo en la provincial, por más que son parecidas, ahora lo vamos a ver, porque no es una provincia, es la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué acá aparece nacional?
Porque antes de esta reforma, los juzgados de la capital federal eran juzgados nacionales, porque en la capital federal residía el gobierno nacional. Entonces, las cuestiones que se discutían en la capital federal eran competencia de la llamada justicia nacional. A partir del 94 se debió hacer el traspaso de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, porque ya tiene justicia propia, no se necesita esta llamada justicia nacional. Lo que sucedió es que se ha hecho en varios fueros, pero que todavía subsiste la justicia nacional en determinados fueros, materias de la Ciudad de Buenos Aires, y no se terminó de completar el traspaso. ¿Sí? 25 años después todavía estamos con un traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires incompleto, que eso trae muchos problemas, y ya lo vamos a ver cuando veamos competencia, porque vamos a ver un caso específicamente. Bien. Entonces, acá cuando leen nacional, es nacional / Ciudad de Buenos Aires, dependiendo del caso. En este fallo que sucedió el fin de semana, digamos, el fuero contencioso de administrativo y tributario de la ciudad se hizo el traspaso de competencia, entonces no es el nacional contencioso administrativo, sino que es el de la ciudad. Se llama de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Bien. Entonces, si yo tengo que discutir normas locales, normas de la Ciudad de Buenos Aires, de la legislatura o del Poder Ejecutivo, o quisiera demandar algún órgano de la Ciudad de Buenos Aires, voy a ir acá, a esta tercera columna. Entonces voy a la primera instancia de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si la quiero discutir, voy a la segunda instancia de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires. Y la tercera instancia de apelación es el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, igual que en el sistema provincial de competencia, puedo llegar a la Corte Suprema como una cuarta instancia de revisión a partir de un recurso extraordinario o queja, ¿sí? Acá, arriba, ¿lo ven? En ese caso son muy similares las dos competencias, la provincial y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Por más que no sea una provincia, en la pirámide de importancia que está la Constitución, los tratados, ¿cómo sería el estatus de lo que se decidiera en el Congreso de la Cava? En la legislatura. Para los habitantes de la ciudad es lo mismo que para el habitante de una provincia. No hay diferencias en eso. A mí me obliga lo mismo la ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que a vos la ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Un recurso extraordinario, profe, podría ser el per saltum? No, el per saltum es otra vía que justamente es un salto de instancia, es cuando corresponde hacer todo este proceso, ¿sí? Pero me lo salteo. Tengo la primera sentencia acá, y por determinada situación de gravedad institucional, necesito que se resuelva urgente, entonces me salteo la Cámara y me voy directo a la Corte. Eso hay que, digamos, lo tiene que aceptar la Corte. Desde que se creó la figura del per saltum, lo vamos a ver igual, en competencia, no se preocupen. ¿Solo por gravedad institucional? Sí, desde que se creó la figura del per saltum, que si no me equivoco fue en el 2014, por una ley del Congreso, solamente la Corte hizo lugar a 2 per saltums, y los 2, ustedes leyeron el fallo. Increíblemente. Los únicos 2 per saltum ustedes leyeron. ¿Saben cuáles son? ¿Schifri? No. Rizzo. Rizzo Habían pedido es el per saltum. primero. Rizzo es el primer per saltum. Ah, no, perdón, el segundo per saltum ustedes no lo leyeron todavía. Me estoy confundiendo con la comisión de análisis. Y el segundo per saltum se dio el año pasado con el fallo de Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue el segundo per saltum. ¿Se acuerdan? Por las sesiones virtuales del Senado. Un hermoso fallo, ya lo vamos a ver. Bueno.
¿Alguna otra pregunta? Profe, me quedó la duda de por qué en la Constitución Nacional dice que la ciudad tiene un estatuto organizativo y en realidad tiene una constitución. Cosas que suceden en el país. O sea, en la Constitución no dice que la ciudad debería tener ni nada de eso. Pero tiene una constitución. Ya arrancamos mal. En el 95 arrancamos mal. Se dictaron la Constitución cuando la Constitución Nacional les pedía un protocolo, un estatuto organizativo. No tengo más declaraciones para hacer. Gracias, profe. ¿Alguien más? Otra reforma de la Constitución. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Sí, en cuanto al territorio, ¿cómo se divide? Por ejemplo, en Cava hay territorios que se consideran nacionales, por ejemplo, las estaciones de tren, me parece, Sí, ahí que es se consideran territorio federal. en lo que refiere a, digamos, sí, obviamente, el Congreso de la Nación es, no vamos a decir como si fuera una embajada, que es territorio de, pero sí tiene competencia la Nación, Congreso de la Nación, Casa Rosada, trenes, porque son trenes nacionales, pero eso pasa también en otras provincias, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Los trenes nacionales en otras provincias son competencia de Nación y por eso lo controlan, por ejemplo, las fuerzas de seguridad nacionales. Eso, sí. Bueno, hasta acá estamos con la cuestión básica de competencia. ¿Sí? ¿Me lo aseguran? Bueno, pasamos entonces ahora a ver qué pasa. ¿Qué pasó la semana pasada? La semana pasada tuvimos un DNU del presidente de la Nación, ¿sí? Del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Ese DNU digamos, establecía determinadas cuestiones, la restricción horaria a partir de las 8 de la noche, etcétera, pero digamos, el kit de la cuestión está en la presencialidad o no de las clases, porque eso es lo que se está discutiendo. Lo demás no se discutió. Salvo ahora que me acabo de ver que presentaron un amparo, empresarios presentaron un amparo por la restricción nocturna. Pero digo, el meollo que sucedió estas semanas es la presencialidad o no de las clases, ¿sí? Bien. Ahí, digamos, después hacia el final de la clase vamos a hablar de la constitucionalidad no del decreto. Los DNU son una facultad a la cual puede, digamos, una facultad del Poder Ejecutivo Nacional, está en el artículo 99, inciso 3, lo vamos a ver más adelante. Tiene una característica particular, los DNU, que si bien es una norma que dicta el Poder Ejecutivo, tienen carácter legislativo, por el tipo de materia que regula. Entonces, por eso se los restringe y se tienen que dar determinadas condiciones que en nuestro país tradicionalmente no se dan, y eso es problemático en términos constitucionales. Les diría que yo recuerde el único momento histórico que justificó DNUs estrictamente así, ciñéndose al 99 inciso 3, es la pandemia del año pasado. Los primeros meses de la pandemia, que hacían que la urgencia de la pandemia requiera que, digamos, que no se pueda seguir el trámite ordinario de leyes y necesitaban DNU. Que ahora se dicte un DNU es, a mi modo de ver, problemático, porque ya pasó un año, porque podría haber una ley general del Congreso que regule que si a partir de determinados criterios epidemiológicos se toman determinadas medidas y luego eso se aplica por decreto. Pero bueno, digo, año electoral, ustedes ya saben el clima político que hay, no podemos pasar eso de vista, digamos, hay un ataque, oposición, oficialismo, que hace que en un momento de pandemia, que las decisiones tienen que tomarse de un momento a otro, esas disputas a nivel Congreso no hay tiempo para darlas. Entonces, digo, en este sentido no podemos dejar de ver que también pasa eso. Y ahora, digamos, hacia el final sí vamos a hablar estrictamente del DNU en cuanto a términos constitucionales o no, o análisis constitucional. Bien, tenemos ese DNU, lo dicta el presidente. El DNU aplica no a la capital, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no a la provincia de Buenos Aires, sino a una región geográfica llamada AMBA,
que es Área Metropolitana de Buenos Aires. El DNU en realidad es para aplicación de todo el país, pero ¿qué dice? 1, las provincias que quieran adherir a esto pueden hacerlo. 2, las provincias que ingresen en los criterios epidemiológicos A, B, ¿sí? Que es aumento de 1,2, del coeficiente de 1,2 en las últimas 2 semanas y 150 casos cada 100.000 personas. Creo que esos son los 2 criterios. Cuando una jurisdicción provincial llega a esos 2, cumple esos 2 criterios epidemiológicos, se encuentra en situación de alto riesgo sanitario, entonces a partir de eso tiene que aplicar estas medidas. Pero a las que específicamente el DNU ese día que se dictó se le iban a aplicar iba a ser al AMBA, que el AMBA no es una jurisdicción, ¿sí? Constitucionalmente establecida. Eso algunos escuché que lo criticaron, digo, no juristas, no constitucionalistas, personas en general. Digamos, la justificación ahí es una pandemia, la pandemia no entiende digamos, de General Paz, de fronteras, no entiende, o sea, digamos, lo voy a aplicar a la zona que está en peor situación. Sería irrazonable o criticable en cuanto a su razonabilidad si se lo aplica a toda la provincia de Buenos Aires, cuando la mitad de la provincia de Buenos Aires no está en ese riesgo epidemiológico. Solamente el riesgo epidemiológico está en este sector del conurbano, en donde hay mayor aglomeración de personas, entonces ahí está dándose el alto riesgo sanitario, ¿sí? Eso como aclaración previa. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo primero que pasó? Se dicta el DNU y ¿qué pasó después de eso? ¿Largó a llover acá? ¿Ya se largó a llover? Full. Larreta lo rechaza. Lo rechaza, pero ¿qué hace? Hace algo. Un amparo. Claro, la presentación a la justicia. Hay una asociación de padres que va a la justicia de Cava y después la Reta va a la justicia federal. Pasan las dos cosas. La Reta va a la justicia federal, pero concretamente va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya vamos a ver más adelante que la Corte Suprema, en términos de competencia jurisdiccional, ahí sí equipara el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires a una provincia, y como la equipara, le brinda el derecho a alguien que cierre su micrófono que está hablando. Le brinda el derecho de apelar a la competencia originaria de la Corte. ¿Qué es la competencia originaria de la Corte? Ya lo vamos a ver. Es que la primera instancia y única sea la Corte Suprema. Voy directo a la Corte Suprema. Las provincias tienen ese derecho, de acuerdo al artículo 116 y 117, de ir directo a la Corte, ¿sí? Y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Eso nunca había sido así, estaba en discusión. Siempre el voto mayoritario de la Corte no equiparaba a la Ciudad de Buenos Aires a una provincia en los términos de la jurisdicción y de la competencia. Era lo que te iba a decir, pero la Ciudad de Buenos Aires es una provincia. Eso, hasta hace un tiempo eso no era así. Con el cambio de composición de la Corte Suprema a partir del 2016, lo que era la minoría pasó a ser la mayoría, y ahora la única que queda en disidencia y que sigue opinando que no tiene el mismo rango, estatus jurídico que una provincia a los efectos de la jurisdicción, o sea, que sea a los efectos de la jurisdicción no quiere decir que para el resto de las cosas igual, pero bueno, la única jueza que hoy se sostiene en disidencia, en el voto de la minoría, es Elena Hayton de Nolasco, ¿sí? Sigue diciendo, ahora cuando se resolvió la competencia para la coparticipación, en esta causa Ciudad de Buenos Aires contra Nación, Elena Hayton de Nolasco volvió a decir en voto en disidencias que no hay competencia originaria para la ciudad porque no es una provincia. No está en el artículo 116, 117. Lo vamos a ver cuando veamos competencia, pero hay que analizar si incluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de la competencia originaria no es modificar la Constitución, no es modificar el 116 que no menciona a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habla de las provincias, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, no nos metamos más problemas hoy. ¿A dónde estaba? Bien, entonces, lo primero que pasa, la Reta dice, no estoy de acuerdo con esto, lo dice en conferencia de prensa,
voy a presentar una acción en la Corte Suprema, y al día siguiente, el jueves a la mañana lo presenta, y luego se reúne con Alberto Fernández. Ya había presentado la acción ante la Corte. Bien. Esta decisión de Larreta, a mi modo de ver, es correcta. Está bien. No estoy de acuerdo con una norma, voy y la discuto a la justicia, y voy y la discuto a la justicia que es competente. La justicia competente, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, es la Corte Suprema. ¿Sí? Tiene competencia originaria para entender en litigios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa después? Una fundación de políticas públicas y no sé cuánto se presenta, ¿en dónde? Presenta una acción de amparo. Recuerden, es acción de amparo, no recurso. Recurso, estamos hablando de recurrir una decisión, recurso de apelación. La acción de amparo es una acción, yo estoy defendiendo mis derechos activamente, acción. ¿Dónde presentan esa acción de amparo? Estaban discutiendo que el DNU, ¿a dónde? ¿Alguien? ¿Van acá? ¿Van acá? ¿Van acá? ¿Dónde van? Al menos tiren. ¿A la corte, profe? No. No, lo hacen en un tribunal inferior, en Cava, en el mismo... Van acá, van a la primera instancia contencioso, administrativo y tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van acá. ¿A quién demandan? ¿Al Estado Nacional? Claro. Debería ser porque es un DNU nacional, pero no, demandan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que garantice la presencialidad de las clases, que es en relación a un DNU nacional. Toda una mezcolanza de cosas. O sea, la acción básicamente es, voy a la justicia de la ciudad contra el gobierno de la ciudad a pedirle que incumpla una decisión nacional. Eso sería. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? La primera instancia, la jueza, el mismo viernes dice, yo no soy competente, no tengo nada que ver acá, esto es una decisión del gobierno nacional, por la cual hay justicia, competencia federal, porque estamos discutiendo ¿qué? Un DNU. ¿Un DNU qué es? Una norma nacional. ¿Quién lo tiene que ver? La justicia federal. Y dice, y esto se está discutiendo en la Corte Suprema. Tienen que ir a la Corte si quieren discutir esto, que es quien tiene competencia. Pero hubo una cuestión de estrategia, porque si no, no lo entiendo. ¿Quién lo asesoró? Se asesoraron bien, porque de hecho ganaron. Estamos grabando, así que no puedo decir demasiado. Yo no tengo que pensar nada más que por una forma de estrategia. Esta decisión, o sea, no sé si vieron quiénes eran los jueces que dictaron la decisión, hacía cuánto los habían designado, quién los había designado. Sí, eso sí, lo vi. Había un tema familiar, creo. Sí, un parentesco entre una jueza y alguien del PRO. El secretario del PRO. Y de radicalismo creo también. En fin, no importa, cosas que pasan en nuestro hermoso sistema judicial que pasan de todos lados, obvio. No se tendría que haber excusado esa jueza por el tema de, sí, de la objetividad. Cosas que suelen pasar, no importa. Bueno, no vamos a profundizar, pero esta es la decisión que tenemos. La decisión es, bueno, primero la jueza de primera instancia dice, yo no soy competente, deberían ir a la justicia federal y en realidad a la Corte, porque ahí se está discutiendo. Lo apelan y el domingo a las 19 horas, divino el momento y el horario, a horas de ir al colegio los niños o niñas, la Cámara Contencioso Administrativo y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires anula la decisión de primera instancia y dice, y da lugar a, porque el amparo vino con un pedido de medida cautelar para que se garantice al día siguiente las clases presenciales. Entonces dice, hago lugar a la cautelar,
mañana tienen que ir a clase los chicos. Esa fue la decisión del domingo. Este fallo, yo después si quieren les mando el fallo, son cortitos los fallos. Les mando el fallo, les mando un resumencito que me armé. Es un fallo malo. Malo por donde lo miren. Mírenlo, analícenlo, denlo vuelta, vuelvan a dar vuelta. Es malo. ¿Por qué? La Cámara nunca explica por qué tiene competencia para dictar la cautelar que dicta. Está decidiendo sobre el incumplimiento de una norma o la inaplicabilidad de una norma nacional sin que el gobierno nacional sea parte. ¿Sí? Era competencia federal, nunca lo justifica. No habla de la pandemia. Habla de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa. Esto les decía antes. ¿Acá es una decisión educativa la que se está tomando? No, el gobierno nacional en ningún momento habló de la ciudad no tiene competencia educativa. No, el gobierno nacional dijo, estamos en una pandemia, la estrategia sanitaria de respuesta a la pandemia es nacional. ¿Por qué? Porque lo que pasa hoy en la Ciudad de Buenos Aires afecta mañana a Jujuy. Es una pandemia, eso es lo que les decía. No entiende de fronteras, límites provinciales. Afecta a todos por igual. Entonces la estrategia de respuesta es nacional. La estrategia sanitaria de respuesta es nacional. Lo que disponía el DNU, por más que impactaba la presencialidad o no de las clases, era una medida sanitaria, por la cual tenía competencia el gobierno nacional. El fallo no habla de la pandemia, menciona una vez la pandemia. Ni siquiera habla del estado de situación, de ocupación de camas, de colapso, de nada. No habla de pandemia, habla de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que puede decidir sola, como si fuera otro país que no está en pandemia. ¿Qué pasa después de esto? ¿Hasta acá estamos bien? Profe, perdón. Sí. Me quedé un poco. ¿Quién hizo este fallo? O sea, ¿qué organismo al final? Cámara. Me quedó... La Cámara. La Cámara sería la segunda instancia, ¿sería? Exacto, acá estamos. ¿Ves vos el grafiquito? Bien, estamos acá. La Cámara sí. Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa después? Me quedé porque en primera instancia dijeron que no eran competentes, entonces fueron a la segunda y ahí fallaron esto. Exacto. Bien. ¿Puedes agrandar el cuadro, por favor? Uy, re difícil lo que me estás pidiendo, ¿eh? No sé. Hay una lupita ahí arribita con Sí, un lo que pasa más. es que lo tengo tapado. Espera, dame. Ustedes me están viendo, ¿no? Hacer el ridículo con el mouse. Acá. ¿Ahí lo ven mejor o no? Amigo, vos lo podés agrandar de tu celular también. ¿Ahí lo ven mejor? Bueno, no, yo porque lo estoy viendo por el celular, lo tengo en chico. ¿Ahí lo ven mejor? Lo puedes agrandar desde tu celular. Lo también. podés agrandar como si fuera una foto. Porque si lo sigo Como cuando agrandando agrandás la más, foto, no se ve la imagen. igual. A ver. Está bien. Gracias. Buenísimo, ahí está, lo puedo agrandar. Listo. No, además lo agrando y se me vuelve a achicar cuando lo muevo. Bueno, en fin, haciendo ridiculeces. Entonces, ¿qué pasa? Al rato, ese mismo domingo, el domingo pasado, al rato, el gobierno nacional, ¿sí? ¿Qué hace? Le hace como una contrademanda. O sea, como que para que cumpla con el DNU. ¿No apela? No puede apelar porque el gobierno nacional no es parte en la causa. Nunca lo convocaron. Era esta fundación contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no es parte, no tiene forma de apelar. Claro. Lo que hace es presenta una inhibitoria de competencia ante ¿dónde? Ante la justicia federal. Bueno, hace dos cosas, pero no importa, vamos a resumirlo. Lo principal, que es lo que hoy se está discutiendo, es se va acá, a la primera instancia federal, a decirle, señor juez federal, ¿le puede explicar a la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad que no tiene nada que hacer acá, que no tiene nada que ver? Que no tiene competencia, ¿se lo puede explicar? ¿Así podemos seguir resolviendo esto?
Se sortea el expediente, le toca al juez de primera instancia federal, juez Furnari. El juez el mismo lunes, digo, a la tarde siguiente, resuelve un fallo mucho más, con mucho más contenido, mucho más argumentado. Es un lindo fallo, tiene tiene párrafos interesantes. Ahí les voy a leer uno, a ver, espérenme si lo encuentro. Denme un segundo, perdón. Acá el juez dice a lo último. Dice, finalmente quiero dejar claramente asentado que no está en el ánimo del suscripto, o sea, del juez, generar mayor incertidumbre en la sociedad, sino muy por el contrario, arrojar luz respecto a cuestiones que debieron permanecer al margen de una confusión de estas características y trascendencia, suscitadas por una decisión para la cual no había espacio y que bajo la apariencia de un acto jurisdiccional regular, receptara apenas el sentir popular de una parte importante de aquella, llevando efímeras expectativas a sus integrantes. En efecto, ninguna solución es defendible si en lugar de asegurar el orden público genera el riesgo de un absoluto desorden. Este es el fallo. ¿Qué resuelve el fallo? El fallo resuelve, dice, yo no tengo competencia, bajo toda una línea argumental, que está bien argumentado en términos de competencia, luego revisen si les interesa. Yo no tengo competencia porque acá debe entender la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Ya vamos a ver cuándo tiene competencia originaria la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habla de vecinos de una provincia contra otra, o de la Ciudad de Buenos Aires. Y la Corte también, con posterioridad, sentó jurisprudencia estableciendo que cuando la materia del litigio es estrictamente federal, no importa la distinta vecindad del vecino con la provincia que está demandando o la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este caso, que eran vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contra la Ciudad de Buenos Aires, igual correspondería la competencia originaria de la Corte, porque la materia del litigio es estrictamente federal. Esto es un DNU que dictó el presidente. ¿Se aplica ese DNU o no se aplica? ¿Se entiende? Ya vamos a ver competencia igual específicamente, pero es para que entiendan lo básico de lo que se estaba discutiendo. Pero ¿qué pasa? Esta sentencia igual tampoco es del todo prolija, porque luego de dictar su incompetencia, ¿qué hace? Anula la medida cautelar que había dictado la Cámara. Si un juez no es competente, no puede decidir en la causa. Si no tiene competencia, no puede tomar una decisión sobre la medida cautelar. Tiene que decir, vaya a la Corte y que se resuelva ahí. Se entiende que la medida de anular la cautelar era en el marco de una total confusión en la cual, esto me olvidé decirles, la respuesta del jefe de gobierno de la ciudad, en lugar de decir, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires no tenía que resolver esto, no la voy a acatar porque yo decidí que la competencia era de la Corte Suprema, no, la jefe de gobierno, como la solución le sirvió, dijo, acato la decisión de la Cámara. Aunque no tengo competencia, eso no lo dijo, la acato, porque ¿cómo voy a desobedecer a la justicia de la ciudad? ¿Sí? Entonces, ante ese panorama que la ciudad salió a decir, incumplamos el DNU, vayamos a la escuela, tenemos esta sentencia del juzgado federal, ¿sí? Para echar luz y decir, mientras tanto no lo anule un juzgado competente, un juez competente, en este caso la Corte, el DNU sigue vigente, los chicos no van a la escuela, van a sus casas a tener clases virtuales. Eso dice Furnari, ¿sí? O sea que no se puede, primero, no se puede darle lugar a algo y después declararse incompetente en lo otro. Claro. O sea, tampoco se puede ser incompetente y dictar lo que dictó la Cámara, ¿eh? Tenemos el mismo problema en los dos tribunales, ¿sí?
sea, lo que pasa Sí, es que sí. la Cámara ni siquiera habló de su competencia o no, o sea, dijo soy competente para algo que no lo era y dictó la cautelar. Pero ¿qué pasa acá? O sea, tenemos, primero, el gobierno de la ciudad, ¿sí? Había determinado en un principio que la competencia era la Corte Suprema. Determinó que esa era la competencia. Con su accionar de llevar el litigio a la Corte Suprema, está diciendo que quien tiene que decidir es la Corte Suprema. Entonces tiene que acatar esa, digamos, tiene que esperar esa decisión. Pero luego, cuando tiene una sentencia favorable de la justicia porteña, decide acatar esa decisión. ¿Y luego qué pasa? Tienen una decisión de la justicia federal y dice no la acato. Una gravedad institucional total. O sea, es como, ¿vieron el dicho, tengo mis principios, estos son mis principios, si no te gustan tengo otro? Bueno, esta es la sentencia, si no te gusta tenés otra. Bueno, y acata la que le gusta. Porque, digamos, es grave institucionalmente. Digamos que como una decisión le gusta, la acata, y como la otra no le gusta, no la acata. Porque en el medio, básicamente, está afecta, digamos, su decisión a la vida de un montón de personas. Y no solo por ir o no ir a la escuela, sino porque tiene consecuencias sanitarias su decisión. En el marco de una pandemia. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Se entiende, Ramiro? Sí, 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 lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo. Bien. Igualmente después yo vuelvo a escuchar la clase. Bien. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso, Furnari, el juez de federal, dice, bueno, esto tiene que ir a la Corte Suprema, lo remite a la Corte Suprema, en el medio le presentan recurso de apelación por su decisión, porque anuló la cautelar. Entonces la Corte le dice, todo un intríngulis, le dice a Furnari, te devuelvo la causa para que resuelvas los recursos. Furnari ya resolvió los recursos. Sí. Furnari ya resolvió los recursos, los rechazó y ahora estamos a la espera de que la Corte Suprema decida. ¿Sí? Mientras tanto es no sabemos qué, digamos. De acuerdo a quien lo interprete es, bueno, no. De acuerdo al padre o madre, si manda al hijo a la escuela, si rige el decreto o no rige el decreto. ¿Sí? Por lo que veo, mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires sigue manteniendo su postura de mandar a los chicos a la escuela. El jefe de gobierno porteño dijo, no acato la decisión del juez federal. Sí. Las escuelas tienen que seguir abiertas. Y ahí hay toda una... Y en el supuesto caso de que realmente se vuelva el 30, cosa que no sé, tal vez dudo, esto ya después queda en la nada. ¿Por qué y después yo leí que un juez dijo que no se le iban a computar las faltas a los chicos, algo así. Sí. Sí, sí, sí. Eso fue juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, contencioso administrativo. Sí, digo, muchos padres no están mandando a sus hijos a la escuela. Uno, porque hay un DNU. Dos, porque hay una situación sanitaria grave. O sea, hay riesgos para determinados padres y no los mandan. Entonces es un caos. Una colega tuya, que es nuestra profesora, por lo menos mía de taller, que vive en Capital, dice que los hijos de ella no van, no hay clases, pero tampoco tienen clases virtuales. Y no, porque, la ciudad no dijo que tenía que haber clases virtuales. En fin. Bien, ahora estamos esperando que la Corte resuelva, se estima que la Corte va a resolver pronto, porque estamos en una situación de gravedad institucional importante. Le dio plazo al Estado Nacional a partir de que se declaró competente la Corte, sucedió eso el lunes. Declararse competente, ya saben, no quiere decir que esté dándole la razón a nadie, sino dice, yo tengo competencia para decidir. Después hay que ver qué decido. En este caso, efectivamente tiene competencia, porque es un caso de competencia originaria. Ya lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer algunos casos durante la clase, para que ustedes, yo les pongo un hipotético y ustedes me dicen, ¿corresponde la competencia federal, corresponde la provincial, corresponde a la Corte Suprema, no? Lo que sea. Ahora le dio plazo desde el lunes de 4 días al Gobierno Nacional para que conteste la demanda. Eso se vencía hoy, así que ya en los próximos días se espera que la Corte Suprema resuelva. ¿Qué tiene que resolver mi perra? ¿Qué tiene que resolver la Corte Suprema?
La Corte Suprema tiene que resolver respecto de la constitucionalidad o no del decreto. Esta segunda parte que les decía que se vincula con nuestra materia. ¿Qué es lo que le está discutiendo la reta? La reta podría discutirse 3 cosas del decreto, básicamente. Podría, digamos, en términos generales. Denme un segundo. Podrían discutirse, por un lado, como les dije antes, la vía elegida. Si el DNU corresponde o no corresponde. La Corte se ha pronunciado varias veces respecto de las circunstancias que habilitan el dictado de un DNU o no. Se puede discutir esto de si es una vulneración o no al federalismo, en términos de vulneración a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y se puede discutir la razonabilidad de la medida. ¿Sí? Estas son las 3 discusiones de constitucionalidad del decreto. ¿Sí? La medida es razonable. Ahora profundizamos sobre eso. ¿Qué quiere decir eso? La primera cuestión que refiere a el DNU en sí, el elegir un DNU para hacerlo, no es parte de este conflicto porque la reta no lo discute, no está discutiendo eso. Los 2 puntos que discute la reta son los otros 2, que es que la medida afecta a su autonomía, porque es materia educativa, y que la medida no es razonable. Hasta acá vamos, ¿no? En relación con la primera parte, básicamente es esta discusión de en realidad esto, o podría darse que esto no es materia educativa, esto es una medida sanitaria en el marco de una pandemia, porque se cumplen determinados parámetros epidemiológicos. Y luego lo segundo es la medida razonable? ¿Qué quiere decir? Esto es un test que hace la Corte Suprema respecto de las normas, que está establecido en el artículo 28 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Sí, y tiene que ver con el examen de proporcionalidad también, puede ser razonable o proporcional. ¿Qué quiere decir? Que el medio, yo tengo cierta finalidad. La finalidad en este caso es combatir la pandemia, evitar que sigan aumentando los casos y que no me colapse el sistema de salud. Ese es mi fin, esa es mi finalidad. Entonces, este examen es, ¿el medio elegido para llegar a ese fin es proporcional, es razonable o estoy limitando demasiado los derechos? El medio en este caso es suspender la presencialidad en las clases. Entonces, la suspensión de presencialidad en las clases, ¿es razonable? ¿Es proporcional? ¿Se adecúa al fin que quiero buscar, que es evitar que haya más contagios y que no colapse el sistema de salud? Para eso, sí o sí, yo tengo que analizar la situación epidemiológica. ¿Sí? Tiene que ver con eso, básicamente, que es lo que no hace la Cámara cuando dice que tiene que haber clases. No habla de la pandemia. Pero en el DNU sí explica la cantidad de infectados, el porcentaje, hay una mortandad esperada en las gripes que es de un 2% en cualquier gripe, o sea que si hay 150.000 por semana, 2% de esos pueden llegar a morirse. Es lo que dice la estadística. Entonces ahí sí está justificado. Eso sí, digo que lo que va a tener que hacer la Corte es analizar en concreto, no es analizar en abstracto si la medida de suspensión de clases presenciales está bien o está mal, es en concreto. En este momento de la pandemia, sí que es el peor momento. Digo, en el peor momento desde que empezó. Estamos en la mayor cantidad de casos, en la situación más crítica del sistema de salud. Digo esto porque no es lo mismo que esto haya sido en febrero que hoy. En febrero estábamos en otra situación epidemiológica. Entonces, hoy hay que analizar si al día de hoy es razonable o no. ¿Qué creen ustedes? Primero, en cuanto a autonomía, luego en cuanto a análisis de razonabilidad. En cuanto a autonomía, vos hablaste que esto, como sabemos, es una pandemia. No es una epidemia. Una epidemia es algo que está localizado. Pandemia es cuando es mundial. Por ejemplo, los piojos es una pandemia, ¿no? En este caso estamos hablando de mortandad, cosa que no hay por piojos, ¿no? Si es razonable,
Sí es razonable, porque el aumento de contagios indica que va a haber más muertos, que lo que tenemos de herramientas no son inagotables, se acaban las camas, no alcanzan los médicos, no alcanzan los recursos, no son ilimitados. Y yo no sé hasta qué punto también se sabe de la experiencia de lo que está pasando en otros países, si eso nos sirve como herramienta para poder justificar. Desde mi punto de vista, movilizar a 11 millones de niños que ahora tenemos contagio de la mutación de Brasil, que es 10 veces más contagiosa, le da a los que ya tuvieron COVID, le da a los vacunados, y esto de que apareció recién en los diarios, de que hay internados en el hospital de niños, yo lo sé desde el año pasado que hay 400 camas con niños con falla multisistémica debido al COVID. Sí, iba a decir algo de tu comentario. Esto de la experiencia claramente sirve, porque en otros países se usan los mismos parámetros, digamos, para llegar a este alto riesgo sanitario se usa lo mismo. Cada tantos casos, en los últimos 15 días, se toman determinadas medidas. La suspensión de clases presenciales durante la segunda, tercera, cuarta ola de otros países, Europa, Canadá, muchos, que ahora en América Latina están muchos países sin clases presenciales, se ha tomado esa medida. Claramente, el tema es ver eso, si guarda proporción con lo que se quiere evitar en el momento en que se quiere evitar. ¿Alguien más? ¿Qué opinan de la razonabilidad o no, proporcionalidad o no, en términos de constitucionalidad del DNU? ¿Alguien que se atreva? Yo creo que el DNU sí realmente está bien aplicado, pues como estamos hablando hasta ahora, es una situación de urgencia que tiene el país. Entonces, y específicamente lo que sería el AMBA, o bueno, la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. No fue un DNU porque sí. Y como vos habías explicado antes, fue un DNU específico para una zona específica. Entonces yo creo que sí, que ese DNU está bien aplicado. Sandra, que antes decías que te faltaban herramientas jurídicas. Bueno, a mí también, yo estoy hablando porque Sí, me mando nomás. Por supuesto que sí está bien, está proporcionalmente bien, ¿no? Teniendo en cuenta que la situación puede empeorar todos los días y a cada rato. Entonces, y también teniendo en cuenta que no fue una cosa como que se fue a otro extremo y empezaron a limitar más cuestiones y ser más estrictos, como el tema laboral, por ahí que mucha gente se veía después perjudicada. O sea, fue justo en el punto en el que, aparte pensando, un niño ¿sí? Viene con los padres y toda una familia, y ahí se corta el punto. Sacamos al chico de la escuela por 15 días, no sé, un mes, el tiempo que sea necesario, no le pasa nada y preservamos toda una familia. Así que para mí sí estuvo bien y en el momento justo. Si no, no sé cómo seguiría la historia, ¿no? Yo en lo personal, saben que los primeros días, o sea, el miércoles, no, cuando se empezó a hablar antes del decreto, o sea, martes, que ya en los medios lo decían, miércoles, en lo personal dije, no sé si lo veo razonable hoy. En estos términos, en términos de proporcionalidad y razonabilidad. O sea, si yo me ponía en la cabeza, tengo que hacer un análisis de proporcionalidad, no sé si lo veo. Pero con los días, o sea, con los días quiero decir 3 días después, dije, era lo que había, digo esto en términos personales, Evidentemente uno no tiene los datos tan duros que después con los días vemos, que es que de repente ayer 597 muertes, que evidentemente es una medida que no tomás, se te desbanda el resto, entonces es una medida a tiempo, quizás en el momento en que uno no lo ve razonable aún, en cuanto a proporcional, si lo tomás 3 días después, puede ser peor aún.
Digo esto para que yo los primeros días dije, no la veo, y después con los días ver esto, los niños en los hospitales, el colapso. Yo tengo a mi mamá internada, no saben lo que me costó que mi mamá pueda estar internada, o sea, no conseguían cama por ningún lado, ahora la tienen que trasladar, no saben a dónde mandarla, porque no hay camas en ningún lado, los hospitales estallados. Con el riesgo de al ver tanta gente con COVID, que espero que no, tu es mami que no la se quieren contagie. trasladar porque donde está lleno de casos de COVID, entonces la quieren trasladar, no hay cama. Entonces, digo, con esta situación, la verdad es que me pongo en términos de lo que puede llegar a pasar en la Corte. Yo la verdad mi pálpito de la Corte es que le va a dar la razón a Nación, no lo quiero poner en términos de Boca River, quiero decir que la Corte va a ser muy cuidadosa en el análisis constitucional de este decreto, porque la pandemia sigue, puede empeorar, viene el invierno, lo que decida hoy va a afectar sobre medidas posteriores en un control de pandemia, entonces tiene mucha... Eso te iba a preguntar, porque pasó que se establece la cuarentena el 20 de marzo del año pasado. Sí, y después fueron prolongando, poniendo más semanas de cuarentena. ¿Qué va a pasar con eso? Por eso, no se sabe, o sea, todo depende de cómo, digamos, también estamos en un año en que no es lo mismo el año pasado, estamos con un proceso de vacunación avanzado, eso por suerte, digamos, por más que se diga lo que se diga, estamos en un ranking bastante alto a nivel mundial de proceso de vacunación, entonces eso es muy importante porque es, bueno, quizás con el correr de los meses no es necesario seguir teniendo medidas tan restrictivas si hay una gran cantidad de gente inmunizada. Digo, son años distintos, no es que porque ahora cierran, vamos a pasar encerrados hasta octubre. ¿Qué les iba a decir? Digo esto, o sea, mi pálpito es que la Corte, por la autonomía no lo veo, la verdad, y el análisis de razonabilidad es difícil, la Corte es caso por caso, no es que les digo, digamos, es caso por caso, la verdad, y creo que va a ser muy consciente de que esta decisión va a impactar en el resto de las restricciones que se tomen en el marco de una pandemia. Entonces creo que va a ser muy cuidadosa. Pero esto es un pálpito, puede pasar cualquier cosa, la verdad. Sí, por una cuestión sanitaria, más que nada, y aparte por una cuestión de salvar la vida, ¿no? Claro, porque después, digamos, los muertos que pueda llegar a haber los paga el gobierno nacional y en definitiva la Corte Suprema, que tomó una decisión de no restringir acá en esto, pero que también todas las siguientes decisiones, porque el efecto es dominó. Si la Corte hoy dice no está bien las clases, suspender las clases presenciales, la próxima medida que toma Alberto Fernández para restringir algo, la van a volver a discutir. Y eso va a tener consecuencias sanitarias. ¿Sí? Se puede controlar, digamos, se entiende la consecuencia de una decisión que... Y a eso me refería cuando te dije, ¿qué va a pasar? Porque... por eso, mi pálpito es que no le va a dar la razón a la ciudad. Creo que también la gravedad institucional de la conducta del jefe de gobierno, eso también se va a ver reflejado en la decisión de la Corte, porque no es una cuestión política acá, es una cuestión política en el marco de una pandemia y que las decisiones políticas que se están tomando van a tener consecuencias sanitarias. La ciudad de Buenos Aires hoy está colapsada y hay un nivel de miedo en la gente que es increíble. Y además que el efecto de que sean 15 días se ganaba si eran 15 días todos. Ahora, un poco, digamos, la provincia de Buenos Aires sí, y la mitad de la ciudad de Buenos Aires no, hace que no sean 15 días, probablemente tengan que ser más de 15 días. Ya cuando se tomó la medida, probablemente iban a ser más de 15 días. Ahora seguro, si no fue efectivo. Y el AMBA son 15 millones de personas que se están moviendo. Por eso. Más, porque no es que se quedan solamente en Cava. O sea, yo trabajo dentro de un hospital y fui viendo el día a día de cómo fue empeorando la situación, ¿no? Y por supuesto que pienso que era necesario esto. La oficina en la que trabajo la cerraron, nos llevaron a otro lugar, pero el hospital en el que trabajo ya está desbordado. O sea, todos los días filas para...
Sí, de acuerdo, no hay lugar donde poner gente o por lo menos para que se queden esperando. Entonces, por supuesto que era necesario que tomen una medida de esta naturaleza para a ver si limitar toda esta circulación, empezando, y ya te digo, para mí, sacando al chico de la escuela, bueno, nos aseguramos un poco de que la familia esté más a resguardo. Sí, con independencia. Que decía hoy un poco de que poner es inevitable poner la subjetividad también de la gente, sobre todo en esto, porque también lo veo, ¿no? Que por ahí la necesidad de hacer cierto trámite o cierta cuestión y salen todos. Y ahí esto de las herramientas las podemos tener nosotros, las podemos ver, decir, bueno, si esto me lo banqué hasta ahora, me lo voy a seguir bancando hasta que salga con mayor tranquilidad. Pero hay otras personas que no lo ven de esta forma. ¿Por qué? Porque justamente, como decías hoy, desde un secundario no tienen una formación un poco más clara o más concreta como para ir nutriéndose con estas cosas y empezar un poco a saber que hay normas pequeñas que se pueden ir respetando sin perjudicar al otro, sin perjudicarse uno. Hay un montón de cuestiones de fondo, ¿no? Que era por esto que te decía, a ver, se hace difícil, porque como espectadora de las situaciones, te lo digo, no como un pensamiento propio, sino como me pongo a ver, a observar qué es lo que pasa en la sociedad que me rodea y digo, pucha, se pasan todos los que para niveles. mí eso también fue parte de la tristeza. En mi caso yo tuve mucha tristeza estos días porque el análisis de una política pública es en términos de cómo me afecta o cómo no me afecta a mí. O sea, Claro. yo quiero que mi hijo vaya a la escuela porque a mí me conviene que mi hijo vaya a la escuela y todo lo demás no me importa. Yo creo que la empatía no pasa por la educación. Los que más donan plasma para tratamiento son mujeres de clase baja. Porque empatizan, sufren y sienten lo que pasa en el hecho de que tienen que aislar. Son generalmente gente que vive al día, trabaja por el día, donde la casa es pequeña, no la pueden dividir, y entonces son las que más donan plasma. Eso me da una idea a mí de que no pasa solamente por la educación, pasa por la empatía. Muy difícil de lograr. Sí, total. Total, pero bueno, la idea de hoy era un poco eso, ver si con mayores herramientas, con entender la cuestión más de fondo que se está todavía discutiendo acá, si ustedes podían tener un análisis un poco más fino de la situación. En ese sentido les pregunto, ¿les sirvió? ¿Algo les cambió? ¿Algo se llevan de hoy para poder entender lo que pasó, pero también lo que viene estos días? Porque esto va a estar en debate todos estos días. Digamos, si les fue útil, porque también creo que estamos discutiendo cómo aplicar las cosas que vemos en esta clase. Hicimos una especie de control de constitucionalidad, que es también lo que ustedes tenían que hacer en el trabajo. Bueno, y intentamos ver, bueno, constitucionalmente, ¿esto es razonable o no es razonable? Después vean el artículo 28, que es básicamente la razonabilidad. Sí. Profe, me quedó una pequeña duda. Si no se recurriría al DNU, ¿no?, para impartir medidas, ¿la otra vía tardaría mucho tiempo? ¿La ley? ¿Una ley decís? Claro. Y no te lo puedo asegurar, digo. Lo que pasa es que eso O sea, va a mínimo, votación. o sea, son 2 cámaras. Cuando quisieron sacar ¿No hay ganancias antecedentes de una ley rápidamente. que haya salido rápido? Sí, digo, estos días salió ganancias, pero rápido, al ser 2 cámaras, mínimo son 2-3 semanas. 2-3 semanas, ¿es poco para una pandemia? Yo no lo creo. Lo que sí creo es que no era ahora el momento, que en todo caso antes debíamos prever institucionalmente que tenía que haber una ley general para decir, bueno, llegamos a estos valores, se aplican tales medidas. Pero bueno, digo, todo esto en el marco de un año electoral, digo, no sé cuán prendidos están de la pelea, pero oposición y oficialismo está difícil, como para además tener que ponerse de acuerdo sobre estas cuestiones en el Congreso en un momento en que hay que tomar la decisión ya. Profe, apenas salió el tema, ¿la Corte Suprema pudo haber actuado de oficio?
¿Qué creen? Para mí sí. ¿Y por qué no lo hizo? No sé. ¿Qué vimos la clase pasada respecto al control de constitucionalidad? Que no se podía, pero que lo habían hecho. En Rodríguez Pereira, me parece. No, pero una cosa que lo habían es, hecho. una O cosa era es que lo convencionalidad, hagan de era. oficio sin pedido de parte, pero en el marco de un expediente. Otra cosa es que la Corte diga, ah, mira, salió este DNU, me parece que es inconstitucional, me voy a poner a analizarlo. Eso es importante, la diferencia. No se hace control de constitucionalidad sobre todas las normas, solamente se hace control de constitucionalidad en el marco de una causa. Entonces alguien tiene que llevar ese problema a un tribunal. Si acá nadie hacía ninguna acción judicial, pero a la Corte le parecía que era inconstitucional y quería tratarlo, no hubiera podido. Después del primer fallo tampoco. Nadie le dio intervención a la Corte. O sea, digo, ahora en este caso sí. Yo digo, si nadie le hubiera dado intervención a la Corte, no puede decidir. No tiene el expediente, no puede resolver nada. Siempre se hace en el marco de un expediente. Tiene que ser un caso concreto, ¿no? ¿Es por eso? Ah, está bien. No, nada de abstracto ni de Exacto, prevención. tiene que haber un caso concreto. Lo que vimos la clase pasada, esto de oficio, se refería a que si en el marco de un expediente, esto es, en el marco de un caso concreto, como dice Marcelo, el juez ve, se le pone en evidencia que hay una inconstitucionalidad, pero que la parte no se la pidió, la parte no le dijo, che, declarame la inconstitucionalidad de paso, la Corte, de acuerdo al criterio que fijó, podría dictar inconstitucionalidad, pero es en el marco de un caso concreto, no en abstracto. Che, mirá ese DNU que dictó Alberto, se lo anulamos, dale. No, es en el marco de un caso concreto. ¿Se entiende la diferencia? Porque habíamos dicho que tiene que ser en el marco de un caso concreto. Sí, ahora sí, porque se lo pidieron directamente. Ahora la Reta le pidió directamente esto. Porque ¿se acuerdan que habíamos dicho? Nosotros tenemos control judicial de constitucionalidad en el caso concreto porque se entiende que el control judicial de constitucionalidad, esto es, impugnar una norma a la aplicación del caso concreto, tiene cierta gravedad institucional, porque un juez está diciendo lo que hizo este otro poder no vale, está invalidando una norma. Entonces, eso se restringe un poco que sea solamente en el marco de una causa, no ante todas las normas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Le sirvió entonces sean sinceros, le sirvió hacer este ejercicio de pensar en una cuestión concreta que está pasando hoy, hacer un análisis, de ver cuestiones más teóricas, pero intentar hacer el análisis? Sí, profe, yo estaba lejísimo de entender todo esto que estaba pasando ahora con esta clase, me doy cuenta de un montón de cosas. Bueno, eso no es lo que transmiten los medios, además, o sea, obviamente esto es en el marco de una clase de estudiantes de Derecho, ¿no? Pero, claro, no hay nadie que vaya, digamos, a algún medio como para explicar la competencia de cada instancia, ¿no? No sé cómo sería. Noelia, anda a la tele y explicarle a los maestros que no sé, parece que nunca hubieran estudiado de periodista. Ahora, me dejaste con la terrible espina de por qué no hicieron una ley. Ya el año pasado. Bueno. Pasa que en esta pandemia no se sabe cómo. Bueno, ojo, hay avances en eso, porque por ejemplo, Leandro Santoro, lo conocen, es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hizo en estos días es presentar ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la que es parte como legislador, un proyecto de ley para que justamente esto, se determinen estos estándares en la ciudad y a partir de esos estándares se aplican las normas, las medidas restrictivas. En España se hizo en septiembre del año pasado y se puso en práctica a partir del 2 de octubre hasta abril de este año. Y después hablábamos de una, ¿cómo le decían? Infectadura y una eterna cuarentena nosotros. Lo que pasa es que, claro, bueno, además eso, si yo tengo amigos, familia que está en Europa y pasaron desde octubre hasta hasta ahora en abril se libera, en España en particular, encerradísimos. Pero bueno, yo creo también, pero esto sí es apreciación personal,
el clima político está muy candente. Yo siento realmente, pero esto es apreciación personal, discúlpenme, que hay una parte de la oposición muy irresponsable en ese sentido, que está generando un clima de caos en un momento muy difícil para el país, no solo por la pandemia, sino por una crisis económica, la gente la está pasando muy mal, y no es momento realmente siento que no es momento de hacer esto, de ser irresponsables, de salir a convocar a marchas, de nada, en general, ni de salir a hacer acusaciones de que el gobierno no compró las vacunas que tenía que comprar, cuando en todo el mundo hay escasez de vacunas, se compraron un montón de dosis, pero el problema es que los fabricantes no llegan a fabricarla, es un problema global, no es del país, entonces también siento que esa irresponsabilidad, ese clima tan candente hace muy difícil pensar en normas con consenso en el seno del Congreso. Hay mucha chicana, nada. Aparte de este gobierno hace 4 años, eso creo que también es importante, que fueron gobiernos 4 años y con el tema de la educación. Por eso digo, más allá de quién fue gobierno, quién no. Pero fue un gobierno que disolvió el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, así que... Por eso digo que ahora se preocupan por la educación y por la salud, y cuando el gobierno no como vos decís, del Ministerio de Salud, Secretaría de Salud y los colegios. Y que tenemos como antecedente que eso sucedió en la dictadura, no tener Ministerio de Salud y no tener Ministerio de Trabajo. Sí. Bueno, más allá de eso, para no irnos a lo político, estrictamente político, igual yo pisé el palito, voy a reconocer la responsabilidad. Nada, me quiero quedar tranquila de que sienten que más allá de que entendieron esto puntualmente, si les sirvió el ejercicio de agarrar algo de la realidad y ver... La verdad que sí. Sí, fue bastante enriquecedor y de mi parte bien plasmado, y aparte te queda ya la idea de cómo se manejan, cómo son los pasos que uno tiene que ir siguiendo. Es que esto mismo lo pueden aplicar, seguramente van a pasar 1000 otras cosas que van a poder aplicar este tipo de cosas, son cuestiones básicas que van a ver en un montón de conflictos. Por eso... Es que más o menos es justamente lo que tenemos que hacer ahora con el trabajo. Exacto, exactamente, totalmente. Un colega que se enteró que estoy estudiando esto me dijo, ¿y no sería bueno poder votar a los jueces? Hay que proponerlo. Algo Cristina hizo, me parece. Sí, más o menos. El Consejo de la Magistratura era. Bueno. Y si no es votar que no duren tanto, que sea cada 10 años, 20 años. Eso ya es un montón. El Schifrin lo deja a los 60. Bueno, entonces me quedo tranquila de que el ejercicio sirvió, porque nos tomamos una clase para hacer esto, pero creo que vale la pena. Que podamos hacer este tipo de ejercicios. Y la clase que viene sí avanzamos con la unidad 5. ¿Les parece? Bueno, descansen y... ¿La unidad 5 cuál era? La unidad 5 es ¿De qué era? La introductoria a los temas de organización del poder en nuestro país. Es básicamente forma de gobierno. Vamos a ver cuestiones de federalismo, sistemas republicanos, representativo de gobierno. Esto, lo que estábamos hablando también, más o menos, el artículo. Sí, tiene vínculo con esto, obviamente. Pero ahí tienen un texto de Roberto Gargarella también, que como vela. Amor a tu mami, que se ponga bien. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno. Lo mismo. Que tengan lindo fin de... Bendiciones para tu mami. Gracias. Que tengan lindo fin de descansen, ¿no? O sea, descansen y estudien también. Gracias, igualmente. ánimo. Nati, muy Fin de buena onda. Gracias, Noelia. Que mejore tu mamá. Chao a todos. Suerte.